Continuando con Televisión El Mostrador, el show de actualidad, tenemos ahora en el estudio a Gisela Barrera, directora de Carbono de la Fundación Chile. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias. Vamos a conversar de este tema tan ambiguo y tan difícil como es el de la defensa del medio ambiente. Ok, me parece. Hablemos primero. Yo siempre tengo un problema para entender en este ámbito grande, y pienso que a los telespectadores también les resulta difícil entender cuál es la importancia en este debate sobre la huella de carbono y entonces poder consolidar una política al respecto. La importancia, a esta altura yo creo que no existe duda respecto a los efectos del cambio climático y a los efectos que los gases de efecto invernadero tienen en la atmósfera y las consecuencias que las personas hemos estado viviendo desde hace varios años. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué hacemos? Disminuimos nuestras emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, partamos por saber cuánto estamos emitiendo hoy. Y eso es la huella de carbono. La huella de carbono es una forma de medir lo que un proceso o un servicio genera en gases de efecto invernadero que son puestos en la atmósfera. Pero digámoslo de una manera simple, toda la gente en su actividad, toda actividad humana genera... Efectivamente. Hace emisiones, ¿no es cierto? Sí. Uno prende la cocina, se prepara la comida, uno se va a la ¿no es cierto? oficina en la mañana. Se va a la oficina, toma su autito, o se va en bus, y todo el transporte, en fin, todo, absolutamente todo, va produciendo, entonces, emisiones. Sí. Y estas emisiones constituyen, entonces, se transforman en este concepto huella de carbono como en un trazado, es como una línea, es un hilito que nos ata desde un punto de vista genético incluso, ¿no es cierto?, y con el cual nos vamos acumulando y acumulando. Esa es la idea, ¿no? Y de transformar eso, entonces, ¿en qué? ¿En un bono? ¿En una especie de billete transable? ¿En qué? Son dos temas relativamente independientes. Por un lado está el hecho de que en todas las actividades hay generación de emisiones. Ya. Nadie se salva. Unos más y otros menos. Una gran industria, por ejemplo, genera muchas emisiones. Una persona que vive en el campo y cultiva sus propios alimentos probablemente genere muy pocas, o incluso puede que hasta salga empatado. El que se sube al Transantiago genera emisiones, pero muchas menos que el que se sube a su Mercedes-Benz en la DS. Un de cilindrada, no sé, 8.0 o a un Ferrari, no sé. Son... ¿Y la idea es medir entonces eso? La idea es, claro, si nosotros queremos, si yo quiero bajar de peso, entonces yo voy al doctor y el doctor me dice, ok, pésese hoy día y en un mes más nos pesamos de nuevo. Entonces esto es lo mismo. Una empresa que quiere reducir sus emisiones, lo que hace es, hoy día saca una foto de lo que está emitiendo, de la cantidad de gases de efecto invernadero que está poniendo en la atmósfera producto de su proceso productivo. Y en un año más se saca otra foto. Y entonces compara. ¿Y por qué querrían las empresas meterse en este lío? ¿Por qué querría, por ejemplo, el señor del Mercedes-Benz, que alguien viniera a decirle, mire, ¿sabe qué? Su huella de carbono, usted emite, su huella de carbono es mucho más grande que, ¿no es cierto?, la del señor de Transantiago, que es el que viene de La Pintana, tiene un viaje más largo que el suyo y produce menos. ¿Por qué querría certificarse o decir, mire, esta es mi huella de carbono? Lo que hemos estado viendo y lo que yo creo que ha estado pasando desde hace, no sé, 5 o 10 años a la fecha en el país, es que las personas valoran de una forma diferente el consumo que hacen. Hoy en día para las personas es mucho más importante que hace 10 años atrás, por ejemplo, saber que los productos que consumen ocupan procesos químicamente limpios, digamos, o que son ambientalmente amigables. Entonces, hoy en día hay gente que está preocupada por de qué forma afecta
de qué forma contribuye a las emisiones de... Pero veámoslo con un caso, con un ejemplo, porque todavía la existencia de una bolsa, se creó una bolsa de huella de carbono, ¿no es cierto? Y existe la idea de que seguir la huella de carbono y certificarla, poderla medir, etcétera, tiene efectos muy positivos incluso desde el punto de vista económico. Esta es la idea, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahora bien, pero pongámonos en el caso de los famosos planes de descontaminación de Santiago. ¿Ah? Ya. Desde que se empezaron, desde que se puso crítica la situación medioambiental en Santiago, hablemos de principios de los 90 con nueva legislación ambiental, etcétera, siempre todos los años había un nuevo plan de descontaminación de Santiago. Y la ciudad no se descontaminaba, y aún nos mantenemos, digamos, crecientemente en episodios críticos. Han disminuido, por cierto, pero la idea es que la gente no se somete tan fácilmente a los controles ambientales por convicción, sino que hay que obligarla. Yo creo que más que obligar, en el caso del plan de descontaminación de Santiago es un poco distinto, porque el plan de descontaminación no hace especial énfasis en el tema de los gases de efecto invernadero. Pero eso es un detalle. Al principio entiendo cuál es el concepto que hay atrás de la pregunta. Yo creo que a la gente, más que obligarla, hay que explicarle por qué y para qué. Y yo creo que cuando la gente entiende y capta los conceptos, es súper responsable. Yo creo que en Chile los chilenos somos responsables. En el caso de las empresas, medir su huella de carbono, o sea, sacar una foto de cuánto estoy emitiendo, puede incluso tener beneficios económicos. ¿Por qué? Porque esta huella de carbono, esta especie como de radiografía, lo que muestra son puntos donde la empresa lo está haciendo mal. Por ejemplo, oye, estamos consumiendo tanto en electricidad, en iluminación, y resulta que el promedio de la industria es un 30% menos. ¿Por qué? Entonces la gente empieza a revisar el tipo de ampolletas que están usando o cómo están utilizando la energía y ajustan y reducen costos. Está bien. Vamos a un tema todavía un poquito más complejo. Entonces, entendemos cuál es digamos, el interés de medir. En segundo, de certificar. Ya hay todo un procedimiento. Ustedes lo explican relativamente bien en la página web de la Fundación Chile. Está relativamente bien explicado, en fin, que sea bien detallado. Pero todavía hay un elemento de voluntariedad, ¿no es cierto?, que es muy importante. Por ejemplo, una actividad, supongamos un grupo de transportistas que quiere certificarse con huellas de carbono. Entonces dice, mire, nosotros vamos a renovar el parque automotriz, en fin, qué sé yo. ¿Quién paga? ¿Quién paga cuando se certifican? ¿Quién le dice ¿quién les devuelve, digamos, en beneficio a los transportistas que se certifican en huella de carbono y que tienen... ¿Quién les dice que su negocio es mejor ahora, ¿no es cierto?, que antes respecto de los ingresos? Por ejemplo, les van a... El ingreso por transporte o el contrato de transporte, nadie le pregunta a los transportistas si tienen un bono de huella de trazabilidad en huella de carbono, sino que le preguntan cuánto cobra por el flete. Claro. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿quién paga en esta cuestión? ¿Quién compensa? ¿Dónde está el negocio? El negocio siempre, en general parte desde el consumidor final. En el caso del transporte, quizás el ejemplo no aplica mucho porque ellos compiten en un sector que es donde las definiciones son más o menos estándar y ellos no tienen muchas posibilidades de salirse del territorio que les están haciendo. Pero en el caso, por ejemplo, en el sector forestal, hace 10 años atrás, en Chile no existía la certificación forestal la certificación de manejo forestal sustentable. No era un tema. A poco andar, cuando los países del hemisferio norte empezaron a elevar los estándares con los que ellos pedían sus productos de madera, mayores exigencias, entonces las empresas, no solo chilenas, empresas de todo el mundo, productoras de
de madera tuvieron que empezar a certificar el manejo forestal de sus plantaciones. Hoy en día, lo que antes era un plus, hoy en día es una obligación. El que no lo tiene, no juega. Y esas son las reglas del mercado. Claro, ya. O sea, hay un requerimiento, ¿no es cierto?, por razones, digamos, de cambio climático, calentamiento global, etcétera, y de responsabilidad social empresarial, en fin, varias cosas que se juntan para producir, ¿no es cierto?, para encauzar un modelo decisorio en materia medioambiental que lleva a decir, mire, midamos cuánto estamos produciendo, ¿no es cierto?, y eso es es para eliminar una barrera competitiva, ¿no es cierto? O sea, si yo produzco sucio, lo más probable es que no pueda ingresar al mercado, la gente me rechace, tiene hoy día mayor confianza. Está bien. Sin embargo, existe todavía la percepción de que el cambio climático, ¿ya?, que tiene que ver con todos estos temas del trabajo sobre la huella de carbono, en fin, qué sé yo, se ha transformado en una amenaza global y se ha llegado a hablar de cambio abrupto, ¿no es cierto?, climático, es decir, el umbral de seguridad es muy estrecho. Entonces, cuando a la gente, en general, en una ciudad, en un país, le plantean un problema de esa envergadura y le dicen, mire, la seguridad del planeta está, pero ve que al lado, ¿no es cierto?, se siguen instalando centrales termoeléctricas, por ejemplo, ¿ah?, Central Castilla en Atacama o Barrancones, o eliminando los cursos de agua, no se apuesta a las energías renovables. ¿Qué sentido tiene si el Estado no está involucrado en una política de desarrollo en esto? Indudablemente el Estado tiene que estar involucrado. ¿Y en qué? ¿Cómo? El Estado, en primer lugar, tiene que, en mi opinión, tiene que preocuparse de que la regulación ambiental se cumpla. Pero, por otra parte, existe un equilibrio muy delicado entre el desarrollo y cuánto nuestro medio puede soportar, cuánta presión le podemos poner en pos del desarrollo. Nosotros somos un país, si nos comparamos con los países europeos, somos un país relativamente pobre. Entonces, sacrificar desarrollo va en estricto perjuicio de todos los chilenos. Por otro lado, pasarse hacia el otro lado de la balanza tiene las consecuencias que estamos viviendo todos hoy en día. Efectivamente, al decirle al ciudadano común, oiga, el futuro del planeta está sobre sus hombros, es aplastante y bueno, no siente que me da lo mismo lo que yo haga. Pero los mercados se han encargado de mostrarle a los productores que estos temas son importantes para sus consumidores finales. Entonces, hoy en día las empresas que no tienen obligación de reducir sus emisiones están preocupadas de medir su huella de carbono y de implementar las medidas que sean factibles y que sean económicamente viables para reducir esa huella de carbono y mejorar. Si acá el tema no se trata de pasar de 100 a 0, se trata de mejorar de a poco, pero continuamente. ¿Y cuántas empresas certificadas hay en Chile? ¿Cuántos han aprovechado el programa que ustedes tienen? ¿Cómo ha respondido en general el ámbito productivo nacional? Bien, yo no tengo los números de cantidades de empresas, pero sí, por ejemplo, te puedo contar lo que pasó con la Municipalidad de Vitacura y el tema de la neutralización de las emisiones de los autos, donde eran personas naturales. Sí, 15% de las personas decidió neutralizar las emisiones de su auto a costo de su bolsillo.